Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Alimentó a 2 huérfanos. 20 años después, un helicóptero aterrizó frente a su casa. En el tranquilo pueblito de Colina de Cedro, perdido en las profundidades de la montana, el tiempo parecía transcurrir más despacio que en cualquier otro lugar. Era uno de esos lugares por los que se paseaba sin parar, apenas unas pocas calles bordeadas de casas de madera, un viejo restaurante con un letrero oxidado, una oficina de correos, una escuela primaria y un taller con la fachada descolorida donde aún se podía leer, apenas, el garaje de Walter. Allí vivía Walter Harris, un hombre al que todos conocían de vista, pero pocos podían afirmar conocer de verdad. No era de los que hablaban por hablar. Escuchaba más de lo que hablaba. Con su eterna gorra caqui abrochada, su descuidada barba entrecana y su vieja y raída chaqueta de cuero, Walter formaba parte de la imagen, casi tan familiar como el campanario de la iglesia o el viejo tractor oxidado frente a la ferretería. Pero detrás de esta discreta silueta se escondía una vida marcada por silencios y heridas. Walter había sido marine. Había visto el mundo en su faceta más brutal, el conflicto, la pérdida, el polvo del desierto, el ensordecedor sonido de los disparos y la interminable espera en tiendas de campaña improvisadas. Nunca hablaba de ello. Ni siquiera con sus vecinos más antiguos. Y cuando alguien le hacía una pregunta, simplemente se encogía de hombros con una sonrisa cansada. Solo unos pocos objetos en su casa daban testimonio de ese pasado: una bandera estadounidense doblada bajo un cristal, una medalla olvidada en un cajón y una carta amarillenta que a veces releía en silencio. Pero no fue la guerra lo que lo destruyó. Fue la pérdida de Margaret. Su esposa. Su roca. Su luz. Se conocieron en Nueva Orleans durante un permiso. Ella era enfermera. Dulce, apasionada por los libros antiguos, reía a menudo y sabía hablar con Walter como nadie. Se habían establecido en Cedar Hill al final de su carrera militar, en esta vieja casa que habían renovado juntos. Soñaban con una familia, con proyectos sencillos, con una vida lejos del bullicio. Pero una mañana, un examen de rutina se convirtió en un diagnóstico brutal: cáncer de páncreas. A los pocos meses, Margaret falleció, dejando a Walter solo en esa casa que se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. Desde entonces, Walter vivió entre el garaje y sus recuerdos. Cada día, al amanecer, abría las puertas oxidadas de su taller. Reparaba coches con infinita paciencia, cambiando correas desgastadas y ajustando carburadores con gestos meticulosos. Nunca contaba las horas ni los honorarios. Sabía quién había perdido a su marido, quién acababa de perder el trabajo, quién luchaba por llegar a fin de mes. Siempre ayudaba, sin esperar nada a cambio. Las viudas a veces lo llamaban para desatascar una caldera, revisar una rueda pinchada o simplemente para que pasara por casualidad a comprobar que todo estaba bien. Aceptaba sin decir palabra, hacía lo que había que hacer y se iba. Nunca se quedaba a tomar un café, nunca compartía su dolor. Pero Walter también tenía un ojo especial para los niños del vecindario. Aquellos que rondaban el taller, fascinados por los motores. A veces les enseñaba a apretar un tornillo o a cambiar el aceite, pero siempre con calma, con esa mezcla de firmeza y ternura que delataba al hombre que podría haber sido de haber tenido hijos. Y aún así nadie sabía realmente quién era Walter Harris. Era una de esas almas silenciosas que llevan cicatrices invisibles. De los que viven con sencillez, sin ostentación, sin exigir reconocimiento ni compasión. Llevaba luto como otros llevan un reloj, discretamente, pero constantemente. Nadie sospechaba que, detrás de ese hombre de penetrantes ojos azules y gestos lentos, había una mujer dormida, inmensa soledad, suavizado solo por los recuerdos de la persona que había amado y por el calor de un viejo perro pastor llamado Duque, que dormía todas las noches a sus pies. Y sobre todo nadie podría haberlo imaginado aquella gélida tarde de invierno, cuando Walter pensó que no tenía nada más que ofrecer al mundo. 2 niños hambrientos llamaban a su puerta. Y que este simple acto de bondad cambiaría sus vidas. Y la suya. Para siempre. Fue uno de esos crueles tardes de invierno que solo los rincones más remotos de Montana pueden experimentar. El cielo se había vuelto gris a media tarde, absorbiendo lentamente los últimos rayos de luz del día. El viento, cortante como una cuchilla,
se abría paso entre los edificios de colina de cedro, levantando la nieve en furiosos torbellinos que se estrellaban contra las ventanas y crujían en las chimeneas. Los habitantes, ya escasos, se habían encerrado hacía tiempo. Las cortinas estaban corridas, las chimeneas encendidas, las luces tenues hacían brillar débilmente las ventanas en la creciente oscuridad. Solo, garaje de Walter Harris todavía emitía un resplandor amarillo parpadeante, iluminando el polvoriento interior donde yacía un viejo motor, medio desmantelado. Walter, como de costumbre, estaba terminando una reparación tardía, con los dedos sucios de grasa y su aliento formando pequeñas volutas en el aire fresco de la tarde. Estaba guardando sus herramientas, listo para apagar las luces, cuando algo, movimiento discreto, casi imperceptible, le llamó la atención cerca del callejón nevado. Parpadeó. Dos pequeñas siluetas se había deslizado hacia las sombras, al borde del halo de luz de su estudio. Parecían más allá del tiempo y la realidad, casi fantasmas en la nieve. Pero no. Eran dos niños. Un niño, no más alto que la mitad de la puerta de un coche, sostenía con fuerza la mano de una niña. Ambos estaban envueltos en una manta vieja y raída visiblemente empapados y congelados. Sus ropas colgaban, empapadas de agua helada. Sus rostros estaban enrojecidos por el frío, sus labios azulados. Walter salió lentamente de su garaje, frunciendo el ceño. Se detuvo a unos pasos. El niño levantó la vista. Sus rasgos estaban demacrados, sus mejillas hundidas, sus enormes ojos negros reflejaban la hambre, agotamiento, pero sobre todo, un miedo antiguo, la de un niño que ha visto demasiado, ha vivido demasiado y ha perdido demasiado. Por favor, señor. Susurró con una voz apenas audible. No hemos comido nada durante 2 días. Walter sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con el frío. Se quedó allí, con la mandíbula apretada, mientras los recuerdos se agitaban en lo más profundo de su mente. Por un instante, volvió a ver la guerra, los pueblos bombardeados, los niños perdidos entre el polvo y los escombros. Y volvió a ver a Margaret. Su dulzura, su voz. Lo que habría dicho en ese momento. Él asintió lentamente. Luego, sin decir palabra, dio un paso atrás y abrió la puerta del garaje. Les dirigió un discreto saludo. «Pasa». «Vamos, rápido». Los niños dudaron un momento, luego el niño condujo a su hermana adentro. Caminaban con dificultad, con los pies entumecidos y la ropa pegada a la piel helada. En el interior, la calidez de la estufa de leña contrastaba marcadamente con el exterior. El olor a metal, aceite viejo y madera quemada impregnaba el aire. Walter cerró la puerta tras ellos y se puso a trabajar de inmediato. Él salió una olla vieja que había dejado en un plato caliente, su chile casero de siempre, picante y espeso, un plato que cocinaba en grandes cantidades, por si acaso. Sirvió 2 porciones generosas en cuencos de hierro y los colocó sobre una mesa de trabajo despejada, añadiendo rebanadas de pan ligeramente seco. «Come despacio. Si no, te harás daño». El niño ayudó a su hermana a sentarse en una caja de madera. Ella temblaba y sostenía la cuchara con dificultad. Walter apartó la mirada un momento, apretando los dientes. Sacó algo, mantas viejas de la trastienda, los pusieron sobre sus hombros, luego tomaron su ropa mojada y la colgaron cerca de la estufa para que se seque. No necesitó hacer preguntas esa noche. Podía ver que tenían huyó de algo, o sido abandonado y no era momento de cuestionar. Solo de dar la bienvenida. Solo de actuar. Después de comer, los niños se durmieron casi inmediatamente exhausto acurrucados uno contra el otro en un viejo colchón de camping colocado cerca de la estufa. Walter los cubrió con cuidado, apagó la luz del garaje y se acomodó en su sillón un poco más lejos, discreto vigilante de 2 vidas frágiles, en el profundo silencio de esta noche helada. Y esa noche, sin saberlo, Walter acababa de abrir una puerta. No solo el que está en su garaje. Pero eso del corazón. A la mañana siguiente, la tenue luz invernal se filtraba por los cristales esmerilados de la ventana del garaje. Walter se había levantado antes del amanecer. El silencio en la casa parecía más denso, como si soportara todo el peso de la noche. En un rincón del taller, los 2 niños aún dormían, acurrucados, con sus rostros cansados marcados por la noche gélida. Walter los observó largo rato,
con el corazón anudado por una compasión que había enterrado en lo profundo durante demasiado tiempo. Preparó con cuidado una palangana con agua tibia, envolvió a la pequeña Elise en una toalla vieja y se esforzó por limpiar con suavidad la suciedad y la mugre incrustadas en sus pequeñas manos y caritas. Sabía que no podía borrar el dolor de sus ojos, pero quería ofrecerles un poco de dignidad. Cuando les trajo otro desayuno, pan caliente con un poco de mermelada y leche caliente, los dos niños lo miraron con una gratitud silenciosa que decía más que 1000 palabras. Entonces, en un susurro apenas audible, Jaden finalmente habló. Mi nombre es Jaden Carter y ella es mi hermana Elise. Walter asintió, invitándola a continuar. Nuestros padres murieron en un accidente de coche. Eso fue hace varios meses. Nos fuimos de casa porque nadie nos quiere. Nadie nos quiere. Se hizo un silencio momentáneo. Los ojos de Walter se oscurecieron, llenos de una profunda tristeza, pues sabía lo que era perder lo que se amaba. Quedarse solo frente a lo desconocido. Pensó en Margaret, en el calor perdido, en los sueños destrozados. Entonces decidió, sin pensarlo realmente, que no dejaría a esos niños solos. Los mantuvo consigo. Primero por unos días, luego por semanas. Les enseñó a usar herramientas, a desmontar un motor, a identificar sus piezas y a comprender el lenguaje de las máquinas. Les mostró cómo hornear pan en el viejo horno de ladrillo, cómo encender un fuego sin humo y cómo ser pacientes ante las dificultades. Pero más que nada, les enseñó a reconocer a las personas buenas, a leer las miradas, a entender que en ese mundo a veces cruel, había que saber protegerse sin perder nunca la humanidad. Para Walter, estos niños no eran solo huérfanos perdidos. Se habían convertido en su familia, su último vínculo con la vida. Pero en un pueblo pequeño como Cedar Hill, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Alguien del barrio, preocupado o malintencionado, denunció la presencia sospechosa de dos niños no acompañados en casa de un hombre solitario. Los servicios sociales llegaron una fría mañana. Walter no tuvo más remedio que cumplir la ley y dejar ir a quienes había salvado. Las despedidas fueron desgarradoras. Jaden, con los ojos llenos de lágrimas, se aferraba desesperadamente a la gastada chaqueta de Walter. Volveré, señor Walter. Un día. Se lo prometo. Walter sintió que se le encogía el corazón. Bajó la mirada, incapaz de hablar. Asintió lentamente, consciente de que las promesas de la infancia suelen desvanecerse con el tiempo. Pero en el fondo, sentía que esta era diferente. Una promesa forjada en el dolor y la esperanza. El tiempo transcurría implacablemente. Pasaron las estaciones, los veranos se convirtieron en inviernos, y Walter siguió viviendo en su pequeña casa de madera, entre su modesto huerto y su vieja camioneta oxidada. El taller mecánico, que había sido su refugio y su razón de ser, cerró definitivamente, víctima de la decadencia y la falta de clientes. La salud de Walter se deterioró lentamente. Sus manos, antes fuertes, se volvieron temblorosas, su respiración se entrecortó y sus pasos se hicieron más lentos. Nunca había tenido hijos propios, nunca había recibido una sola carta, una sola llamada, ni siquiera una postal. Sin embargo, a veces, tarde por la noche, en el silencio de la casa, se sentaba en su gastado sillón de cuero y miraba una vieja foto amarillenta que había tomado de Jaden y Elise, sentados en el capó de una camioneta oxidada, sonriendo a pesar de la tristeza que emanaba de sus ojos. Entonces murmuró para sí mismo, como una oración lanzada al vacío. ¿Sobrevivieron? ¿Se separaron? ¿Pensaron en mí? Esta pregunta resonó en su corazón, cargada de incertidumbre. Pero Walter, fiel a sí mismo, mantuvo la esperanza. Sabía, en algún lugar, que la vida aún podía deparar milagros. Era una mañana de verano como cualquier otra en Cedar Hill. El sol calentaba suavemente la tierra, mientras Walter, vestido con una camisa de algodón raída y pantalones desgastados, regaba con esmero sus tomateras en el pequeño huerto que cuidaba con paciencia. El aire estaba cargado de aromas frescos, tierra húmeda, madera calentada por el sol, flores silvestres en el borde del campo. Los pájaros cantaban y, por una vez, el mundo parecía estar en paz. Entonces, de repente, un zumbido profundo y sordo perturbó la paz. El suelo vibró ligeramente bajo los pies de Walter. Él miró hacia arriba. En el cielo azul, un helicóptero negro apareció, girando lentamente.
Sus cuchillas surcaron el aire con un potente ruido mecánico, evocando tanto amenaza como promesa. Los habitantes, inicialmente sorprendidos, salieron de sus casas. Murmullos de asombro y cuestionamiento se extendían por las calles desiertas. Todas las miradas convergían en ese punto del que descendía una nave de otro mundo. El helicóptero inició un majestuoso descenso, en un vuelo controlado, casi solemne. Aterrizó suavemente en medio del campo frente a la casa de Walter, levantando una nube de polvo y hojas. Poco después, una procesión de todoterrenos negros se deslizó por el camino de tierra, deteniéndose en fila detrás del avión. Hombres con trajes oscuros descendieron con paso seguro, posicionándose estratégicamente. El contraste entre la rústica sencillez de Cedar Hill y esta repentina muestra de poder y modernidad era impactante. Entonces, del helicóptero emergieron dos figuras distintas. Un joven elegante, con un traje azul marino de corte impecable. Su postura erguida y su mirada decidida delataban la confianza que emanaba de largos años de trabajo duro. A su lado, una mujer de rasgos finos y delicados, con el cabello cuidadosamente recogido en un moño estricto. Vestía una bata blanca, símbolo de su compromiso y su vocación, era médica. Walter, que se había acercado lentamente, con el corazón palpitante, observaba la escena con una mezcla de preocupación y esperanza. Entonces el joven dio un paso adelante, con los ojos llenos de una emoción contenida pero palpable. ¿Es usted Walter Harris?, preguntó respetuosamente. Sí, respondió Walter con voz ronca y vacilante. Nos alimentaste una vez. Nos salvaste. Walter lo miró fijamente, incapaz de apartar la vista del hombre al que apenas reconocía. Sorpresa, alegría e incredulidad se mezclaban en sus ojos. Jaden. Apenas articuló. El joven asintió y una leve sonrisa le dividió el rostro. Me hice ingeniera. Fundé una empresa que diseña motores de energía limpia. Mi hermana es cirujana pediátrica. Y todo empezó, aquí. Contigo. En ese momento, la joven dio un paso al frente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y respiraba entrecortadamente. Hemos vuelto por usted, señor Walter. Ya no está solo. Es nuestra familia. Walter sintió que se le encogía el corazón. Una suave calidez inundó su cuerpo cansado. Los años de olvido, la soledad, los silencios, todo pareció desvanecerse en ese instante. Ya no había pasado doloroso, ni heridas invisibles. Solo existía este presente luminoso, lleno de promesas, reencuentros y renacimientos. Ese día, mientras los residentes de Cedar Hill observaban, atónitos y conmovidos, Walter subió al helicóptero negro que lo había traído allí. Por primera vez en décadas, abandonaba la tierra que conocía, volando hacia un mundo que jamás había soñado. El avión surcó el cielo despejado, llevándose consigo al humilde hombre, con su figura ahora frágil, pero con la mirada aún brillante. Al llegar a Nueva York, lo llevaron a una suntuosa residencia enclavada en el corazón de un tranquilo y frondoso barrio, un lujoso apartamento diseñado especialmente para él, donde cada detalle había sido pensado para su comodidad. Un equipo atento lo cuidaba, una enfermera acudía a diario para controlar su salud, revisar su medicación y, sobre todo, hacerle compañía. Un chef preparaba sus comidas, asegurándose de que cada bocado fuera un pequeño placer, lejos de los platos sencillos y rústicos a los que estaba acostumbrado. Pero más que todo esto, Walter encontró la calidez que creía haber perdido. Jaden y Alyssa venían a verlo siempre que podían, y sus visitas se convirtieron en el alma de sus días. Reían juntos, compartían recuerdos y hablaban de proyectos futuros. Unos meses después, impulsado por la gratitud y el deseo de transformar su historia en esperanza, Jaden lanzó oficialmente una fundación en nombre del hombre que había cambiado su destino. El Proyecto Walter. La misión de la organización era acoger, proteger y ofrecer un futuro a los niños huérfanos y abandonados, tal como ellos lo habían sido. Durante el discurso inaugural, Jaden dijo, con la voz llena de emoción: Nadie merece dormir a la intemperie, y menos un niño. Walter nos lo enseñó. No tenía riquezas materiales, pero lo dio todo, su tiempo, su amor, su dignidad. Gracias a él, se están salvando vidas. Walter, por su parte, vivía ahora una jubilación tranquila, rodeado de amor y gratitud. Cada mañana, miraba por la ventana las avenidas de Nueva York, recordando el silencio de los campos de Cedar Hill.
Sentía el peso de los años sobre sus hombros, pero también la levedad de una felicidad recién descubierta. Cuando falleció pacíficamente mientras dormía a los 83 años, todo Estados Unidos descubrió su historia. Los medios de comunicación difundieron la historia de este hombre humilde de gran corazón, que salvó a 2 niños, y, sin saberlo, cambió el mundo. En su tumba, en un pequeño y tranquilo cementerio en las afueras de Cedar Hill, estaba tallada una inscripción sencilla pero significativa. No tenía fortuna. Pero lo dio todo. Y gracias a él, el mundo cambió. Unos años más tarde, en la gran inauguración de un nuevo orfanato en Chicago, construido con la ayuda del proyecto Walter, miles de personas se congregaron. Padres, niños, voluntarios, periodistas y dignatarios estuvieron presentes para celebrar lo que se había convertido en un símbolo de esperanza y renacimiento. Jaden habló a la multitud con la voz llena de emoción y determinación. Si quieres cambiar el mundo, empieza por alimentar a un niño hambriento. Walter no era un héroe para el mundo. Pero para mí y mi hermana, lo era todo. Nos enseñó que el amor, incluso el más simple, puede reconstruir vidas enteras. Mientras estallaban los aplausos, un helicóptero sobrevoló lentamente el edificio. Lentamente, casi con respeto. El mismo helicóptero negro que, 20 años antes, había venido a recoger a Walter de su aislada casa. Un último homenaje silencioso al hombre que los salvó del frío, del hambre y del olvido. Y así, la historia de Walter Harris se convirtió en un testimonio viviente. Prueba de que incluso los actos de bondad más simples pueden resonar a través del tiempo, cambiando vidas e iluminando el futuro.